Vamos a hablar hoy día, como estamos hablando de una serie de falsas doctrinas, de ideas que también se han ido metiendo en las iglesias de forma sutil muchas veces. Eh, entonces, en esta serie que hemos ido conversando y predicando con nuestro hermano Luis, llegamos al movimiento de la lluvia tardía. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. eh, y si bien no lo vemos en nuestra iglesia con ese título, puede que algunas prácticas de ellos estén un poco entremezcladas con, con nuestras frases o algunas costumbres. Lo ideal es que pongan atención al mensaje, que lo mediten y podamos entre todos entender más o menos de qué trata. La palabra del día del Señor de hoy va a estar en Joel capítulo 2 versículo 23. La voy a leer en el nombre del Señor. Regocijaos pues, hijos de Sión, y alegraos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Amén. Ese es el texto del día de hoy. Bien, introducción y un poco de historia del movimiento de la lluvia tardía. Bueno, este es un movimiento que comienza dentro del cristianismo, donde se le da una importancia muy especial al Espíritu Santo en los últimos tiempos, específicamente antes del retorno de Jesucristo. Eh, Dice que esta manifestación especial del Espíritu Santo es una preparación para la iglesia, para el regreso de Cristo y prepara a la iglesia y la dota de ciertos poderes especiales eh, para los eventos finales, ¿ya? Que van a ocurrir en base a la interpretación que se le da a este movimiento a los últimos tiempos. Esto tuvo sus inicios por unos libros y unos cánticos que se escribieron por allá de 1948. En ese año también hubo un avivamiento en Canadá, donde un grupo de creyentes experimentaron un despertar y una renovación espiritual. A partir de ahí se generó como un movimiento donde estos varones que experimentaron ese avivamiento dijeron que iban a empezar a venir una serie de avivamientos que incluso iban a ser mucho mayores que en Pentecostés, eh, donde ellos empezaron a interpretar la Biblia, pero de forma simbólica y, y buscaban ellos identificar o entender cosas más profundas y espirituales detrás de todas las cosas que se explican en la Biblia. Es decir, ellos trataban de ir más allá de lo que la Biblia dice de manera, o como nosotros la estudiamos en su contexto, ellos no, trataban de ir incluso un poco más allá como más espiritual. Entonces se le da mucha importancia también, acompañado de eso, a revelaciones extra bíblicas. ¿Qué quiere decir esto? El típico sueño, la visión, o que un hermano experimentó algo, que el hermano fue llevado al infierno o el hermano fue llevado al cielo y vio X o Y cosas, y que si usted lo contrapone con la Biblia, muchas veces eso no está escrito o incluso a veces lo que el hermano vio o experimentó se contrapone con las escrituras. Pero este movimiento lo que hacía era darle más importancia a esas visiones y a esos sueños o a esas experiencias más que a la Biblia incluso. Entonces se le daba mucho auge al tema de la profecía personal, a la experiencia directa con Dios, donde lo que ellos hacían era buscar
una guía o una comprensión espiritual mucho mayor. ¿Se entiende hasta ahí? Más o menos de lo que trata la lluvia tardía. Entonces, este movimiento parte en Canadá por ahí de 1948 a través de un avivamiento, ¿cierto? Eh, entonces, ellos creían de que la iglesia ahora, como les mencionaba, iba a experimentar una serie de avivamientos tan potentes que los hombres en sí iban a ser dotados de poderes o de dones que se ven mucho en la Biblia, pero en los primeros padres de la iglesia, eh, y no tanto en la actualidad. Actualmente estos dones, como sanidad, de imposición de manos, donde nosotros incluso podemos ver cómo los primeros apóstoles con su sombra sanaban a los enfermos. Pero actualmente eso no se ve tanto como antes. Pareciera que los dones han ido menguando en cierta forma, o que inicialmente esos dones tenían un propósito al inicio, porque lo que necesitaba la iglesia era una difusión mucho mayor y mucho más potente de lo que hay hoy, ¿ya? Pero estos hombres dijeron que iban a retornar todos esos dones. Pero todo esto enfocado al fin, todo esto se enfoca al fin, al regreso de Jesucristo, a los tiempos finales, más que a una propagación del Evangelio, es como una confirmación de la iglesia como ellos lo ven. ¿Ya? Algunas enseñanzas claves que tienen, eh, me perdí en la diapositiva. Eh, Algunas de las enseñanzas claves de esta doctrina es que tiene una hermenéutica altamente tipológica y una interpretación simbólica de la Biblia, con un énfasis en revelaciones extrabíblicas y experiencias directas con Dios. Como les mencionaba, eh, la hermenéutica como tal es el método de interpretación de texto, pero este movimiento eh, trataba la Biblia de manera simbólica. La Biblia es un símbolo, la estilizaban, buscaban significados más profundos detrás de los relatos bíblicos. Eh, Algunos eventos o personajes bíblicos dicen que tienen como una interpretación más allá de lo que dice literalmente. Por ejemplo, por dar un ejemplo bien burdo, si en la Biblia dice que Pablo caminó de una ciudad a otra, ellos tratan de incluso darle un símbolo mayor, que no solamente caminó, sino que Pablo, por decirle algo, flotó o levitó desde una ciudad a otra, o que Pablo mientras iba caminando probablemente caminaba a una velocidad mayor, porque llegó en menos tiempo, o no sé. Es como una interpretación mucho mayor, le dan como más énfasis a la simbología, o que ese lugar por el cual caminó Pablo ahora es un lugar santo, y si yo vuelvo a pasar por ahí, entonces tal vez tenga alguna revelación especial. Ese es el tipo de interpretación que ellos tienen. Bueno, dentro de este movimiento, los creyentes, por lo general, declaraban que tenían visiones, sueños o experiencias con Dios. ¿A qué llevaba esto? Tal vez algunos sí tuvieron algún tipo de experiencia. No podemos juzgarlos a todos, pero muchas veces se produce en una iglesia o en un conjunto de personas grandes que cuando hay mucha gente que declara haber vivido algo, para no sentirse excluidos de ese grupo de personas, algunos comienzan a inventar o a mentir y comienzan a inventar que tuvieron sueños o que tuvieron revelaciones para no sentirse excluidos o menos santos o menos cristianos que el resto. Ese es uno del peligro de este movimiento. Como le dan tanto énfasis a estas experiencias, que nadie quiere quedarse fuera. Eh, Nosotros lo vivimos en una iglesia en donde un hombre dijo que había tenido un sueño
donde se le mostraba que la persona que había asumido como pastor, él la había visto en un sueño. Pasaron un par de meses y este mismo varón, tal vez movido por la conciencia o tal vez el Espíritu del Señor lo movió a arrepentimiento y declaró después, al tiempo después, que él había mentido respecto a este sueño. En realidad él nunca había tenido este sueño ni esta revelación, y pedía perdón a la congregación. Pero el daño ya estaba hecho, o sea, eh, el no querer sentirse excluido hace que los hombres pequen. El querer sentirse parte de un movimiento puede mover incluso a las personas al pecado, más que a Cristo. Dentro de las doctrinas de este movimiento, se enseña que van a volver los dones de imposición de manos, también se cree en la posesión demoníaca y en la libertad de cristianos. Ellos creen que los demonios sí pueden poseer a los cristianos y pueden incluso liberar a los varones o a las mujeres cristianas, hijos de Dios, los pueden liberar de estos demonios. Y también ellos creen que nuevamente existe una restauración de los oficios ministeriales como es el apóstol y los profetas. ¿Ya? Eh, Voy más adelantado de lo que hablo que es lo que muestro en la diapositiva. Me disculpan por eso. ¿Cuál es el contraste de estos dones y de estas creencias de las posesiones demoníacas? Bueno, nosotros eh, no creemos en que un cristiano pueda ser poseído por un demonio, porque ya tenemos un dueño que es Cristo. Nosotros ya hemos sido transformados y hemos sido comprados por Cristo. Entonces no podemos ser parte de una posesión demoníaca. Esto muchas veces también yo se lo consulté al pastor, si en realidad nosotros podíamos ser víctimas de una posesión demoníaca y en realidad no, no se puede, bíblicamente no se puede. Eh, sí pueden ser aquellos que no han sido restaurados o no han sido transformados por Cristo, pero no así alguien que ya es hijo de Dios. Eh, También respecto a la interpretación bíblica, nosotros valoramos mucho la interpretación literal y contextual de la escritura, ¿ya? Nosotros buscamos entender los pasajes bíblicos, pero en su contexto histórico, en su contexto cultural y en la gramática y a quienes está dirigido el mensaje. Nosotros hacemos un estudio bastante literal del pasaje y también, obviamente, no le quitamos el poder que pueda dar ese pasaje, pero sí nos enfocamos mucho en el contexto histórico, es decir, en qué momento, para quiénes está dirigido, cuál fue la intención del escritor, quién fue el escritor, eh, por qué proceso estaba pasando el escritor cuando escribió esas palabras. Todo ese trabajo que nos damos nosotros del momento de estudiar la palabra y de exhortar la palabra, estos varones de este movimiento no lo dan, porque ellos creen mucho en esto de la inspiración también espiritual que tiene el mensaje. ¿Ya? Nosotros no creemos en la interpretación simbólica excesiva, sino que nosotros creemos que Cristo es muy claro en su mensaje y eso es lo que tenemos que transmitir. Eh, Me pasé, ya. Dentro del movimiento de la lluvia tardía, el tema de la recepción de los dones del Espíritu se hace bien presente y ellos incluso citan textos bíblicos como Hechos 8:17 o 1 Timoteo 4:14, donde se menciona la imposición de manos, ¿ya? Pero como eh, prácticamente como que el imponer manos, nosotros vamos a tener más autoridad que incluso Dios. Y ya vimos en los estudios pasados de esta serie que nosotros no podemos pasar por encima de la voluntad de Dios. Nosotros podemos imponer manos, podemos
rogar por la sanidad de alguien, pero quien tiene la última palabra siempre es Dios, no nosotros, ¿ya? No podemos, a través de una oración, doblar la mano del Señor, por decirlo de alguna manera, o cambiar su voluntad. Recordemos a Cristo. Cristo, que era santo, que Él vivió una vida en santidad, mucho mejor de la que podemos nosotros o usted aspirar, incluso Él estando en comunicación constante con Dios, con su Padre, con nuestro Padre, donde incluso Él, cuando va a sacar a Lázaro de la tumba, declara y dice que no es, que no es, que él no declara en voz alta las palabras que habla, porque quiera decirlas para él o para Cristo o para Dios, sino que es porque ya había una conversación previa con Dios y ya sabía el Señor lo que iba a pasar, pero lo decía en voz alta para que los demás creyeran. Y ahí Cristo dice, Lázaro, sal fuera. Incluso Cristo, que tenía esa cercanía con Dios, cuando le pide a Dios que pase de él la copa, él le dice, pero que se haga tu voluntad. Entonces, Cristo, incluso en ese punto, él es capaz de entregar todo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién aún somos nosotros para creer que podemos pasar por sobre la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Tener fe en el Señor, tener fe en Cristo, de que por sobre todo la voluntad de Dios nos va a hacer bien finalmente, porque eso es lo que la Biblia nos promete, que todo lo que nos va a pasar finalmente nos conduce a un bien mayor, porque estamos dentro de un plan mucho más grande. Volviendo al movimiento de la lluvia tardía, sostienen también, bueno, como les decía, la posesión demoníaca, también creen en esta restauración de los apóstoles y de los profetas, en donde dice que Dios ha levantado nuevos apóstoles, nuevos profetas, y ellos no apuntan al apóstol solo como quien lleva un mensaje de un lugar a otro, sino que le dan también poderes especiales al apóstol, atribuciones especiales, sillones especiales. Entonces, ya no basta solamente con que el apóstol sea apóstol por tener un título o por la acción del apostolado, de llevar un mensaje, sino que también tiene atribuciones especiales. El apóstol no puede sentarse en cualquier lugar, no puede viajar de cualquier manera, no puede vivir de forma precaria, tiene que vivir de forma ostentosa, y eso va muy en contra de incluso los apóstoles que nosotros vemos en los primeros pasajes de la iglesia, cuando se formaba la iglesia. Los apóstoles eran quienes más sufrían, eran quienes más estaban bajo prisión, sin ir más lejos. Pablo, cuando declara todas las veces que ha naufragado, que ha sido azotado, que ha sido caído en prisión. O sea, el hotel de Pablo era la prisión. El mejor viaje de Pablo fue un crucero por el naufragio. Entonces, eh, ellos pasaron por muchas penalidades, cosa que los apóstoles de hoy en día no. Los apóstoles que se autoproclaman apóstoles, ustedes los pueden ver viajando en lujosos aviones, lujosos carros o vehículos, viviendo en mansiones. Entonces, eso no es lo que el Señor nos trajo para predicar. Eh, Eso es lo malo de que ellos crean en que se restauran estos oficios ministeriales. No es malo en sí que ellos crean que hay apóstoles y profetas de nuevo. Lo malo es las atribuciones adicionales que les dan a estos oficios ministeriales. Eh, Como les decía, también creen en la administración de la sanidad mediante la imposición de manos y también le dan mucha importancia a la alabanza y la adoración, pero en presencia de Dios, pero como presencia de Dios, no como nosotros creemos que es la presencia de Dios, sino que ellos declaran y dicen que ellos quieren la presencia de Dios, que se manifieste el Espíritu Santo, porque si ellos no están alabando, ellos no tienen al Espíritu. Ellos, si no están adorando al Señor, entonces ellos carecen del Espíritu, porque cuando ellos adoran, dicen, pidamos que venga el Espíritu Santo,
y nos mueva a nosotros, pero el Espíritu Santo ya está con nosotros día a día. El Espíritu Santo convive con nosotros día a día. El Señor nos dice que es el consolador, que es el mediador, y Él está día a día recordándonos sobre Cristo en todo momento. Entonces, no es que el Espíritu Santo, nosotros cuando no vamos a la iglesia, el Espíritu Santo ya no está con nosotros, porque el Espíritu Santo solamente está con nosotros cuando estamos en la iglesia. No es así. Está en todo momento acompañándonos y recordándonos lo que Cristo nos enseñó, pero estas personas no lo creen de esta manera. Eh, bueno, desde la perspectiva en que nosotros estudiamos la palabra y en la que nosotros creemos, los dones del Espíritu son distribuidos soberanamente por Dios según su voluntad y no a través de la imposición de manos. ¿Por qué? Porque estos varones también creen que los dones se diseminan a través de la imposición de manos. Y si no te impongo las manos, tú no recibes dones. Es así. Pero la Biblia enseña que el Espíritu Santo nos otorga dones como Dios quiere y para el bien común de la iglesia. No hay una fórmula para la cual nosotros recibamos dones, sino que son manifestaciones mismas de la gracia del Señor, ¿ya? Es el poder de Dios que se manifiesta en la vida de un creyente, pero no es porque alguien me imponga manos que yo necesariamente o exclusivamente voy a recibir dones. Y tampoco son los dones que ellos me dicen que voy a recibir, sino que son los dones que Dios necesita que haya en mí para que la iglesia sea fortalecida. ¿Qué más? Desde nuestra perspectiva también, eh, los creyentes son sellados, ¿cierto? Como garantía de su salvación. Y esto lo podemos ver en Efesios 1. Los cristianos son habilitados, ¿cierto? Y son protegidos además por el Espíritu Santo, por lo tanto no pueden ser poseídos por demonios. La seguridad y la protección que ofrece el Espíritu Santo nos mantiene fuera del alcance del poder de Satanás, y eso está en primera de Juan 4:4. Era lo que también mencionaba el pastor. ¿Cómo resistimos al diablo? Dándonos a Cristo. De esa forma resistimos al diablo porque Cristo es quien nos aleja del alcance de Satanás en realidad. Entonces, mientras más nos acercamos a Cristo, menos estamos al alcance de la tentación o de caer en el pecado como tal. Eh, ¿Qué más? La igualdad de género y la unicidad. Las mujeres tienen un rol pleno e igualitario en el ministerio. Ellos van más allá de lo que incluso hemos ido nosotros como iglesia, porque si nosotros nos comparamos con otra iglesia, nosotros ya hemos ido un paso más allá, dándole predicaciones a las mujeres, dándoles coordinaciones y no impidiendo que ellas desarrollen un rol activo en la iglesia. Pero ellos van mucho más allá, en el sentido de creo que van en el hecho de los roles que pueden y la mujer que pueden estar por sobre los varones. Eh, Incluso tener un cambio en el rol en donde ya no es el varón quien es el dueño quien es el pastor de la casa, sino que incluso la mujer pasa a tener ese rol por sobre el varón. Pero ya hemos estudiado en otras partes que es el varón quien tiene un rol que cumplir de hogar, ¿ya? Ellos van por sobre eso. A eso es lo que quiero apuntar. No es que nosotros estemos igual que ellos creyendo en que la mujer pueda predicar y llevar una coordinación, un servicio, sino que ellos van más allá, que el sacerdocio incluso es llevado por una mujer. Además de eso, ellos creen en una profecía de la destrucción de las ramas denominacionales de la iglesia y la unificación. Ellos creen que al final de los tiempos las iglesias se van a unificar, es decir, ya desaparece el católico, desaparece el evangélico, desaparece el metodista, el pentecostal, y todos creemos y nos unificamos en una sola iglesia, en una sola creencia. Esto es peligroso porque esto ha dado pie incluso a la iglesia de la que está ahí en la Reina hacia arriba. Si alguien me puede recordar el nombre, este templo Bahá'í, la religión Bajé. Bahá'í. Sí, bajé. Eso mismo, estamos. Gracias, Manuel, también. Estamos conectados en el espíritu. El templo Bahá'í. La religión Bahá'í está diseñado el templo de esa manera.
de que todas las religiones puedan entrar a ese templo, llorar a su propio Dios, independiente de cuál sea su creencia o su postura religiosa. Es peligroso porque se mezclan las religiones y no todas las religiones creen lo mismo, no todas las religiones declaran lo mismo. Y hay un componente en la religión cristiana que es muy importante y no podemos pasar por alto, que Cristo declaró que Él es el único camino. Entonces, si Cristo declara que Él es el único camino, yo no puedo unirme a una iglesia que no crea en Cristo, o que no crea que Cristo es el único camino, o incluso que no crea en la divinidad de Cristo o en la humanidad de Cristo, porque entendemos que Cristo es Dios hecho hombre, pero hay religiones que no creen en eso. Hay religiones que creen que Dios es un hombre y no tiene ni vino en él. Eso no es así. Incluso en la Biblia lo dice. Quien diga esto sea llamado anticristo, eh, porque Cristo sí eh, un, fue hombre y fue Dios. Es Dios encarnado. Entonces yo no puedo convivir con religiones que tengan este pensamiento. Bueno, dentro de las controversias que han salido de esto de la han habido, sí, rechazos, han habido denuncias por parte de ciertas denominaciones que incluso desde que este movimiento surgió en 1948, han habido muchas cuestiones, han habido muchos debates por otras denominaciones cristianas que defienden más la teología y la hermenéutica, por ejemplo, como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Incluso las asambleas de Dios, hubo una división en la Asamblea de Dios porque ellos declararon que la lluvia tardía era una enseñanza que no corresponde y eso produjo una división. Otros grupos pentecostales se han dado cuenta también de esto, pero no nos ha dado completamente a veces a tener la claridad de negar todo esto. Actualmente el movimiento carismático usa mucho este término de la lluvia tardía. Eh, ¿Y cómo lo podemos nosotros identificar o ver actualmente en la iglesia? Eh, Primero, el tema de la imposición de manos. Hay algunas iglesias o denominaciones en que creen que es necesario imponer las manos a otro cristiano para que éste reciba los dones. ¿Ya? Eso no es así, eso no es bíblico. Eh, Hay iglesias también que creen que si usted no habla en lenguas, entonces usted no tiene evidencia de una conversión efectiva de parte de Cristo y del Espíritu Santo. Creen que usted no ha recibido el Espíritu Santo si usted no habla en lenguas, o si al menos no manifiesta un don, pero un don de los que ellos creen que deben ser manifestados, como la danza, como el don de lenguas. Eh, lo podemos ver incluso en televisión, que actualmente también hay apóstoles que que se autodenominan apóstoles. Eh, Hay un tema también con el tema de la lluvia tardía, y es que hay cristianos que esperan que haya este avivamiento al final de los tiempos, un gran avivamiento le llaman. Yo vengo de ahí, debo hacer un mea culpa, yo vengo de ahí. Vengo de una iglesia en donde se busca constantemente y se ora por un gran avivamiento, ¿ya? En, Se hacen oraciones especiales en las vigilias o en los cultos donde se ora para que Dios traiga este nuevo y gran avivamiento. Hay profecías que se han dicho de un gran avivamiento que va a venir en los últimos tiempos, y si bien esta iglesia no tiene todos los aspectos del movimiento de la lluvia tardía, sí tiene este aspecto fundamental donde ellos creen que va a haber este gran avivamiento, donde se explicaba de esta forma. Los hombres o las mujeres, incluso los niños, los jóvenes, iban a recibir un poder tan grande de parte del Espíritu Santo
que iban a salir corriendo por las calles y a quienes tocaran iban a sanar. Y se busca esto, se ora por esto, se, se hace hincapié a que siempre se esté rogando para que llegue este gran avivamiento. Ellos lo ven como el gran impulso antes de que venga Cristo. Tal vez porque la iglesia está siendo insuficiente, porque tal vez no está mostrando el poder que debería mostrar y necesita un empujón, y este empujón es en parte este avivamiento que están esperando. Entonces, de esta manera también vemos como la lluvia tardía, como este movimiento, de a poco y sutilmente va introduciendo ciertas doctrinas y pensamientos en las personas. Eh, el hecho de la sanidad a través de la imposición de manos y que sí o sí las personas sean sanadas. Hay un reportaje incluso en internet, en YouTube, usted lo puede buscar como Movimiento de la Lluvia Tardía, donde hay iglesias que si usted no entrega dinero o no dona dinero, no ponen manos sobre usted o no piden la oración por usted. Incluso le dicen, bueno, vamos a orar por ti, pero ¿cuánto vas a dar tú? Entonces condicionan incluso la sanidad por medio de una ofrenda. Es decir, si yo no ofrendo, no soy sano. Y viví muy de cerca una experiencia donde una persona que nosotros amábamos harto llamó a un canal de televisión y hizo este típico pacto por sanidad. Y resulta que esta persona estaba muy enferma y cuando esta persona fallece, pasan un par de semanas y desde este canal de televisión llaman por teléfono y preguntan, ¿estamos todavía esperando el depósito o la transferencia con el cual se comprometió esta persona? La forma en la que se sintió la familia pasada a llevar es muy doloroso. Eh, la familia le dijo, no, esta persona ya falleció, o sea, ¿de qué están hablando? Obviamente la persona se descoloca y corta el teléfono y pide perdón, pero, pero hacer eso de, ok, vamos a orar por ti, pero haz un compromiso de ofrendar, no, hermano, así no funciona el Evangelio, no es como Dios nos enseñó, como Cristo nos enseñó que funcionaba su gracia, su misericordia, su amor por nosotros, no funciona de esa manera. Si tuviéramos que dar algo para recibir algo, no tendríamos ni siquiera la salvación, porque algo tendríamos que dar para poder ser salvos. Y Cristo nos enseña que es por medio de su gracia que Él nos salva. No hay un mérito que nosotros podamos hacer, ni una obra, nada, ni una condición, al menos que sepamos que podamos cumplir para que esto se lleve a cabo, que es la salvación. Entonces, mis hermanos, como conclusión de la palabra del día de hoy y de la enseñanza de hoy, hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos algo que suena muy bonito o cuando escuchamos algo que alguien dijo en una oración o en una predicación o, o que nos prometieron algo. Hermanos, siempre hay que llevar estas cosas a la palabra. Lo que me están prometiendo es bíblico. En realidad va a haber un gran avivamiento al final de los tiempos. Es así, va a pasar, tengo que esperarlo, tengo que buscarlo. Eh, ¿Es verdad que yo puedo recibir dones? Pastor, ¿puede por favor poner sus manos sobre mí para darme dones y aumentar mis dones? Eh, Todas esas cosas que nosotros escuchamos a veces o que vemos de otras partes, o incluso podemos ir a visitar una iglesia y inocentemente escuchamos algo y que nos confundió. Siempre vayamos a la palabra, siempre vayamos a buscar del Señor y a buscar guía de parte de Él, porque estos movimientos, si bien no son tan explícitos en todas sus áreas, sí en algunas cosas han ido permeando la iglesia de una u de otra forma. Y hay que tener cuidado y hay que tener discernimiento de parte del Señor.
eso es lo que el Señor tenía para el día de hoy. La invitación está hecha, que sigamos aprendiendo del Señor, sigamos leyendo su palabra, no para vanagloria, sino para poder entender más y conocer más a Dios, porque esa es la invitación que hace el Señor, que lo conozcamos más a Él a través de la lectura y la oración. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y para el Señor siempre es toda la honra y la gloria. Amén.